Elena llevaba en el cuerpo las marcas de una vida dura, manos encallecidas, piel quemada por el sol y una tos insistente que parecía corroerle el pecho cada madrugada. Sobrevivía vendiendo botellitas de agua en los semáforos, esquivando autos como quien atraviesa un campo minado, equilibrando esperanza y agotamiento en el mismo paso. Su hogar era un cuarto húmedo, de paredes manchadas, donde el colchón fino apenas sostenía el peso de los días. Cada moneda que caía en su mano venía acompañada de una elección cruel: matar el hambre o ahorrar para un remedio que siempre terminaba quedando para después. Aquella mañana sofocante, el calor parecía salir del asfalto y pegarse a su piel, volviendo cada respiración más pesada que la anterior. Fue entonces cuando algo inesperado rompió la rutina de bocinas y miradas apuradas. Al otro lado de la calle, entre autos de lujo y pasos calculados de ejecutivos, un hombre de traje bien cortado empezó a perder el equilibrio. Primero un tropiezo sutil, luego un colapso abrumador. Diego Santamaría, uno de los empresarios más conocidos de la ciudad, cayó como si toda la solidez de su fortuna no fuese capaz de sostener un corazón en falla. Su cuerpo se desplomó sobre el concreto, atrayendo miradas curiosas y celulares alzados para registrar el momento. Pero, mientras los demás dudaban entre la curiosidad y la indiferencia, Elena sintió que el pecho se le apretaba de otra forma. No solo por la tos, sino por la urgencia de actuar, como si una fuerza invisible la empujara hacia aquel hombre caído. A Elena le temblaron las piernas al ver el cuerpo de aquel hombre tendido en el suelo. Su corazón, que ya vivía en sobresalto por la enfermedad, parecía querer escapársele por la garganta. Por un instante pensó en quedarse donde estaba. Al fin y al cabo, nadie esperaba que fuera ella quien hiciera algo. Ella misma apenas podía cuidar de sí. Pero había algo en los ojos entrecerrados de Diego, un pedido silencioso de auxilio que atravesó cualquier barrera de miedo. El semáforo cambió, los autos empezaron a avanzar y ella corrió entre ellos, sujetando la bolsa de botellas como si fuera una armadura improvisada. El ruido de bocinas, gritos de conductores y pasos apurados se mezclaba con el sonido insistente de la tos que le rasgaba el pecho. Aún así, cada paso tenía la firmeza de alguien que, incluso sin fuerzas, no se permite ser espectadora de la muerte. Cuando llegó cerca, el impacto de la escena fue todavía más cruel. Diego yacía inmóvil, la piel pálida contrastando con el traje de color impecable. Una mancha de sudor se extendía por el cuello y sus dedos se crispaban contra el suelo como si buscaran aferrarse a la propia vida. Alrededor, la gente se amontonaba, pero nadie se arrodillaba. Comentarios se mezclaban con el sonido de las notificaciones de los celulares. ¿Será un ataque cardíaco? ¿Alguien ya llamó a la ambulancia? Dios mío, es Santamaría. Elena miró cada uno de aquellos rostros, tratando de entender cómo podían observar sin actuar. Le dolía el pecho, no solo por la tos, sino por la indignación. Con manos temblorosas, dejó las botellas a un lado y se arrodilló junto al empresario. Sintió el calor febril de su cuerpo. Oyó el sonido ahogado de una respiración que se apagaba. Y en ese momento, como si olvidara su propia miseria, le susurró muy bajito, más como promesa que como esperanza: no vas a morir aquí, no mientras yo esté aquí. Elena no sabía nada de primeros auxilios, pero la urgencia hacía que cada gesto suyo pareciera guiado por instinto. Tocó el pecho de Diego, sintiendo el corazón desbocado y al mismo tiempo frágil, como una lámpara a punto de apagarse. El sudor le corría por la frente a él y se mezclaba con las lágrimas que escapaban discretas de los ojos de ella. Intentó levantarle la cabeza, buscando alguna reacción, pero lo único que recibió fue un suspiro irregular, un sonido áspero que parecía cargar el peso de años de excesos y descuidos escondidos bajo trajes caros.
A su alrededor, la multitud seguía en una mezcla de shock y curiosidad, y a cada segundo de inercia, Elena sentía la sangre hervir. «¡Se va a morir si se queda aquí!», gritó, la voz ronca por la tos, pero firme como un trueno inesperado. Algunos desviaron la mirada, otros se encogieron de hombros, como si la responsabilidad fuera siempre del próximo. Fue en ese instante cuando Elena entendió que no podía esperar a nadie. La ambulancia podría tardar minutos preciosos que Diego no tenía. Se incorporó, jadeante, sintiendo el peso de su propio cuerpo pedir descanso, pero negándose a escucharlo. Sujetó los brazos de él, intentando arrastrarlo, y de inmediato percibió el abismo entre su fragilidad y el cuerpo pesado del empresario. Aún así, no desistió. La bolsa de botellas quedó olvidada en la acera, testigo silenciosa de la elección que ella hacía, entre asegurar la supervivencia de su propio hambre ese día o intentar salvar a un extraño poderoso que probablemente jamás repararía en ella. El asfalto le quemaba las manos, las rodillas le ardían, pero había algo mayor empujando a Elena hacia adelante. Tal vez coraje, tal vez desesperación, tal vez solo la incapacidad de aceptar que la vida de alguien se apagara ante tantos ojos inertes. A cada intento de mover el cuerpo de Diego, Elena sentía que los músculos le gritaban en protesta. El empresario parecía pesar el doble de lo que ella podía cargar, como si su vida estuviera hecha de plomo y lujo acumulado. Las manos de Elena resbalaban por el tejido caro del traje, y la tos venía en oleadas, casi derribándola a su lado. Pero había una fuerza invisible que la mantenía en pie, una especie de furia contra la indiferencia colectiva. Los conductores miraban por la ventana con expresiones de prisa. Algunos tocaban la bocina, irritados porque el tránsito empezaba a trabarse alrededor del cuerpo extendido. «¡Alguien ayude aquí!», imploró, la voz más cercana a un rugido que a un pedido. Aún así, la mayoría solo retrocedía, como si tocarlo fuese un acto prohibido, como si su fortuna hubiese levantado muros incluso en el momento de la muerte. Fue entonces cuando Elena recordó las botellas de agua abandonadas en la bolsa. Por impulso, agarró dos y mojó el rostro de Diego tratando de despertarlo. El agua le escurrió por la barbilla, formando un pequeño río que desapareció en las grietas del asfalto. Algunos murmuraron que no serviría de nada. Otros sugirieron llamar a la prensa, pero nadie se movía para ayudar de verdad. Elena respiró hondo, ignorando el sabor metálico de la tos que le subía a la garganta, y se agachó de nuevo. Con una determinación que parecía mayor que su propio cuerpo, pasó los brazos por debajo de los hombros de Diego y empezó a arrastrarlo centímetro a centímetro, como quien tira de un ancla contra la marea. El asfalto le quemaba las piernas y cada movimiento le arrancaba un gemido, pero en su cabeza solo había una certeza. Él necesitaba llegar vivo al hospital, costara lo que costara. El cuerpo de Diego parecía un fardo imposible, pero Elena se negaba a soltarlo. Cada centímetro arrastrado se conquistaba a costa de dolores agudos en los brazos y de una respiración que parecía fallar más a cada segundo. El sonido de su tos resonaba como un tambor en el silencio incómodo de la multitud, recordándoles a todos que la mujer que luchaba por aquel hombre apenas tenía fuerzas para sostener su propia vida. Su ropa sencilla se empapó de polvo y sudor, mientras el traje del empresario se manchaba de oscuro en el suelo caliente. El contraste entre ambos era tan estridente que se volvía casi poético. La precariedad sosteniendo la abundancia, la debilidad cargando a la fuerza caída. Fue entonces cuando un muchacho joven, con mochila al hombro y mirada desconfiada, que hasta entonces filmaba todo con el celular, decidió acercarse. El peso del esfuerzo de Elena pareció atravesar al fin su indiferencia. «Yo ayudo», dijo con voz vacilante, guardando el aparato en el bolsillo. Elena no respondió.
solo asintió con un gesto rápido, el sudor escurriéndole del cabello pegado a la frente. Cuando él sujetó las piernas de Diego, el movimiento se volvió menos penoso, aunque aún arduo. La multitud abrió espacio, como si por fin reconociera que no era un espectáculo, sino una carrera contra el tiempo. Elena sintió flaquear las fuerzas, pero la presencia de aquel desconocido le devolvió una chispa de esperanza. Aún así, en el fondo del pecho, ella sabía, incluso con ayuda, sería una batalla casi imposible llegar al hospital antes de que fuera demasiado tarde. El esfuerzo conjunto trajo un alivio momentáneo, pero pronto quedó claro que arrastrar a Diego por toda la acera sería inviable. Los autos detenidos formaban una barrera metálica, y las miradas que antes eran solo curiosas ahora se volvían impacientes, como si la vida de un hombre se midiera por el retraso del semáforo. Elena miró alrededor, los ojos vidriosos, buscando algo que pudiera servir de improviso, un carrito, una moto, cualquier cosa que la ayudara a vencer aquel peso que parecía más grande que el mundo. El muchacho sugirió llamar un taxi, pero ningún conductor se atrevía a parar ante la confusión. El tiempo corría, y cada segundo era un ladrón silencioso de la vida de Diego. Fue entonces cuando Elena vio un viejo carretón de madera apoyado en una esquina, usado por un recolector de papel que observaba de lejos la escena. Sin pensarlo dos veces, corrió hasta él, el pecho ardiéndole por la tos, y suplicó con voz quebrada: «Por favor, présteme su carretón, es la única oportunidad que tiene». El hombre, de expresión desconfiada, vaciló, pero al ver la determinación en sus ojos, cedió con un gesto. Juntos, ella y el muchacho empujaron el cuerpo de Diego sobre el carretón, improvisando un lecho inestable, pero que al menos lo sacaría de aquel suelo abrasador. El empresario, entre gemidos casi inaudibles, parecía debatirse entre la vida y la muerte, y Elena sentía como si cada movimiento del carretón fuera una cuenta regresiva. El improviso era precario, pero en aquella mezcla de miedo y coraje nacía la única ruta posible para mantenerlo respirando hasta el hospital. El carretón rechinaba a cada sacudida, como si fuera a desarmarse en cualquier momento, pero para Elena aquel sonido era la única música de esperanza que quedaba. El muchacho empujaba con todas sus fuerzas, esquivando autos y peatones, mientras ella caminaba al lado, sosteniendo con firmeza la mano sudorosa de Diego. El tránsito parecía un enemigo vivo, escupiendo bocinazos y gritos de conductores irritados. Algunos insultaban, otros se reían de la escena improbable. Uno de los hombres más ricos de la ciudad, siendo llevado como un fardo de cartón. Elena ignoraba las miradas, ignoraba incluso el dolor que le quemaba los pulmones, porque cada suspiro irregular de Diego sonaba como un pedido de no rendirse. Su corazón latía al mismo ritmo que el rechinar de las ruedas, ambos al borde de detenerse en cualquier instante. A medida que avanzaban, más gente comenzó a seguir la escena, como si fuese una extraña procesión. Unos filmaban, otros cuchicheaban, y pocos demostraban verdadera compasión. Elena, sintiendo que las rodillas le flaqueaban, buscaba fuerzas en cada recuerdo de dolor que cargaba en la vida. El hambre de los días en que no vendió nada, el abandono del hombre que la dejó por ser pobre, las noches frías en que pensó que no resistiría a la tos. Todo eso se transformaba en combustible para no soltar la mano de Diego. Cuando divisó a lo lejos la fachada blanquecina del hospital, un soplo de alivio recorrió sus venas, pero junto a él vino el miedo cruel de no llegar a tiempo. El empresario, pálido como el mármol, soltaba gemidos cada vez más espaciados, como si se despidiera sin palabras. Y fue en ese contraste brutal entre la fragilidad de él y la persistencia de ella que el carretón cobró aires de navío improbable navegando contra la marea de la indiferencia.
Cuando el carretón por fin alcanzó la entrada del hospital, Elena ya apenas podía mantenerse en pie. El sudor le corría en ríos por el rostro. La tos le venía en ataques tan fuertes que parecía querer partirle las costillas. Aún así, no soltaba la mano de Diego, que yacía inmóvil, el cuerpo oscilando entre vida y muerte. La escena llamó la atención de inmediato. Pacientes y acompañantes se detuvieron a mirar. Algunos se santiguaron, otros rieron nerviosos, como si no creyeran lo que veían. Un magnate de la ciudad llegando no en una ambulancia de última generación, sino en un carretón viejo empujado por una mujer menuda. Elena sintió el peso de aquellas miradas, pero no había espacio para la vergüenza. ¡Auxilio! ¡Necesita ayuda ahora!, gritó la voz embargada pero firme como acero resquebrajado. Dos enfermeros corrieron hacia afuera, empujando una camilla con ruedas. El asombro se dibujó en sus rostros, pero pronto fue engullido por el entrenamiento de urgencia. Con cuidado, trasladaron a Diego del carretón a la camilla, conectándole de inmediato oxígeno portátil y verificando sus signos vitales. Elena, aún jadeante, tambaleó detrás, como si no pudiera desligarse del hombre que hasta minutos antes era solo un desconocido. Una médica de bata blanca, expresión dura y mirada inquisitiva, sujetó a Elena del brazo. ¿Es usted familiar de él? Elena negó con la cabeza, incapaz de formular una respuesta larga entre la tos y el cansancio. Entonces, ¿cómo? La médica no terminó la pregunta. Bastaba ver el estado de Elena para entender que no había explicación lógica, solo coraje. Mientras Diego desaparecía por las puertas automáticas rumbo a la sala de emergencias, Elena cayó de rodillas en el suelo frío del hospital, los ojos vidriosos no solo por el miedo de perderlo, sino por la conciencia de que, de alguna forma inexplicable, su vida ya no sería la misma. Sentada en la dura silla de plástico de la recepción, Elena sentía como si todo el cuerpo hubiera sido aplastado por una avalancha. La tos no le daba tregua, arrancándole sonidos secos y dolorosos que llamaban la atención de quienes pasaban. Algunos la miraban con desconfianza, otros con piedad silenciosa, pero ella mantenía los ojos fijos en las puertas que habían engullido a Diego minutos antes. Su corazón latía en una mezcla de adrenalina y vacío, como si la vida hubiera cambiado de rumbo sin pedir permiso. Las manos aún le temblaban por el esfuerzo de haberlo cargado, y la mente repetía la escena del carretón cruzando la ciudad como una película imposible de olvidar. Cada segundo de espera era una tortura, un recordatorio cruel de que, a pesar de haber hecho lo imposible, el destino todavía podía arrancarle al hombre en cuestión de minutos. El muchacho que la había ayudado permanecía cerca, de pie, mirando al suelo, como quien intenta procesar la gravedad de lo que acaba de vivir. En determinado momento se acercó y le ofreció una botella de agua, irónico regalo ante la profesión de Elena. Ella aceptó con un leve gesto, pero no pudo beber. La garganta estaba demasiado áspera y la ansiedad no dejaba pasar el líquido. A cada paso apurado de una enfermera por el pasillo, Elena levantaba la cabeza esperando oír el nombre del empresario, pero nada llegaba, solo el silencio pesado, solo la repetición angustiante de los mismos ruidos de hospital, monitores pitando, voces bajas, el arrastre de camillas. Y allí, en ese banco duro y frío, Elena sintió un peso distinto, la conciencia de que, por primera vez en mucho tiempo, su vida se había entrelazado con la de alguien de un mundo completamente distante del suyo. No pasó mucho para que el murmullo de la recepción se transformara en alboroto. Una comitiva de hombres de traje oscuro entró apresurada. Los guardias de seguridad de Diego, abriéndose paso como si el hospital fuera extensión de una empresa privada. Detrás de ellos, una mujer elegante, de tacones altos y perfume marcado, hablaba por teléfono sin parar.
la voz cargada de desesperación contenida. Era la exesposa de Diego, llamada de urgencia por alguien que había presenciado el colapso. El clima cambió de inmediato. Los recepcionistas se apresuraron a dar información. Los pacientes se apartaron para abrir espacio. Y de repente, Elena se vio encogida, invisible en el mismo lugar donde minutos antes había sido la única en actuar. Los pies aún le temblaban, pero el corazón golpeaba fuerte, como si quisiera recordarle que, sin ella, tal vez él ya no estaría allí para recibir todo aquel aparato. Uno de los guardias se percató de su presencia y se acercó, la mirada desconfiada recorriendo su ropa sencilla y el sudor aún escurriéndole de la frente. «¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí?», preguntó en tono seco, como si su presencia fuera una amenaza. Elena abrió la boca para responder, pero la tos irrumpió antes de que pudiera articular palabra. El muchacho que la había ayudado intervino, explicando rápidamente que había sido ella quien cargó a Diego hasta el hospital. El guardia arqueó una ceja, incrédulo, como si fuera imposible imaginar a aquella mujer frágil salvando a un magnate. La exesposa de Diego le lanzó una mirada rápida, mezcla de curiosidad y desdén, antes de volver a hablar por teléfono. Y así, en pocos minutos, Elena percibió que el acto que le consumió todas las fuerzas estaba a punto de ser borrado por la prisa y el poder ajenos. Aún así, en el fondo, lo sabía. No necesitaba reconocimiento, solo necesitaba que él viviera. Las puertas automáticas del área de emergencias se abrieron de repente y un médico de bata blanca, los lentes deslizándose por la nariz y expresión grave, surgió con un portapapeles en la mano. El silencio se extendió por la recepción como una ola invisible, todos conteniendo la respiración a la espera de noticias. «Está estable, pero en estado crítico. Fue un infarto grave y logramos reanimarlo a tiempo. Ahora necesita observación intensiva», anunció en tono profesional, sin emoción aparente. Un suspiro colectivo recorrió al grupo de guardias y familiares, y la exesposa de Diego se llevó la mano a la boca, lágrimas corriendo sobre el maquillaje cuidadosamente aplicado. Para Elena, cada palabra cayó como un rayo. El peso del esfuerzo, la desesperación de la carrera, todo se condensaba en ese simple veredicto. Él aún estaba vivo. El médico siguió explicando detalles técnicos sobre exámenes, riesgo de secuelas y necesidad de reposo absoluto. Elena, sin embargo, solo pudo fijar en la mente la frase inicial, estable pero crítico. Intentó acercarse, dar un paso para oír mejor, pero uno de los guardias la contuvo con un gesto firme, indicando que ese no era su lugar. La humillación le quemó el rostro, pero no tenía fuerzas para discutir. Se sentó nuevamente en el banco de plástico, los ojos anegados, mientras alrededor todos se movían en un ballet de poder y prisa. El muchacho que aún permanecía a su lado se inclinó y susurró, «Si no fuera por ti, él ni siquiera estaría oyendo ese diagnóstico». Elena sonrió débilmente, una sonrisa cargada de dolor y dignidad, como quien sabe que la verdad no necesita testigos para existir. Mientras los familiares discutían detalles con el médico y los guardias mantenían el orden, Elena permanecía inmóvil, la cabeza gacha, intentando calmar la tos que la desgarraba por dentro. Fue entonces cuando un enfermero de mediana edad, mirada humana en medio del caos clínico, se acercó discretamente. «Usted fue quien trajo al señor Santamaría, ¿verdad?», preguntó en tono bajo, casi conspirativo. Elena vaciló un segundo, pero asintió con un gesto tímido. El hombre sonrió levemente, como quien reconoce una verdad que otros fingen no ver, y completó, «Él le debe la vida a usted. Venga, creo que merece al menos verlo por un instante». Antes de que pudiera negarse o ser detenida por los guardias, el enfermero la condujo por un pasillo estrecho,
el sonido de los monitores cardíacos resonando como golpes de un tambor de 1900. Guerra. Al entrar en la habitación iluminada por una luz fría, Elena sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Diego estaba acostado, rodeado de tubos y cables, el pecho subiendo y bajando con dificultad al ritmo del respirador. Su rostro, antes imponente en las portadas de las revistas, ahora parecía frágil, vulnerable como el de cualquier ser humano al borde de la muerte. Elena se acercó despacio, casi sin creer que aquel hombre, que hasta horas atrás era solo una figura distante de un mundo inalcanzable, ahora respiraba gracias a su esfuerzo desesperado. Le tocó suavemente la mano, fría e inmóvil, y un nudo se le formó en la garganta. No dijo nada en voz alta, pero por dentro repetía como un mantra: «Vas a levantarte, aunque sea para probar que todo esto valió la pena». En ese instante, entre el sonido constante de las máquinas y la soledad del cuarto, Elena comprendió que, de algún modo, sus vidas ya estaban entrelazadas de forma irreversible. El silencio casi sagrado de la habitación se quebró con el sonido repentino de pasos firmes y apurados. Uno de los guardias apareció en la puerta, el rostro cerrado, como si hubiera sorprendido algo indebido. «Usted no puede estar aquí», dijo con tono áspero, acercándose con prisa. Elena retrocedió instintivamente, soltando la mano de Diego, como quien devuelve un objeto que nunca le había pertenecido. El enfermero que la condujo intentó intervenir, argumentando que ella había sido la responsable de traerlo con vida hasta allí. Pero la autoridad fría del guardia prevaleció. «Eso no importa ahora. Él necesita descanso, y solo familiares autorizados pueden permanecer». El peso de aquellas palabras cayó sobre Elena como una puerta cerrándose en su cara. Le dio una última mirada al cuerpo inmóvil de Diego, grabando en silencio cada detalle antes de ser escoltada hacia afuera. De vuelta al pasillo, la luz blanca parecía todavía más cruel. El enfermero se despidió con un gesto discreto, una mirada solidaria que contrastaba con la indiferencia de los otros. Elena caminó hasta la recepción con pasos arrastrados, el cuerpo pidiendo descanso, pero la mente demasiado inquieta para obedecer. Se sentó nuevamente en la misma silla de plástico, rodeada de personas que no tenían idea de quién era ni de lo que había hecho. El mundo parecía haber retomado su orden natural, los ricos siendo atendidos con prioridad, los pobres esperando en el anonimato. Aún así, dentro de ella había una llama silenciosa, la certeza de que, por más que intentaran apagarla, nadie podría quitarle el hecho de haber enfrentado la calle, el carretón, el miedo y la propia enfermedad para salvar a aquel hombre. Aunque la invitaran a salir, Elena sabía que había dejado una marca que ni el muro más alto entre clases sociales podría borrar. Cuando Elena volvió a la recepción, percibió que el ambiente había cambiado. Reporteros se agolpaban afuera del hospital, intentando arrancar cualquier detalle sobre el estado de Diego. En medio de la confusión, la exesposa de él entró, ahora con el maquillaje corrido y el cabello desaliñado, pero todavía rodeada por el aura de alguien que nunca supo lo que era carecer de algo. Sus miradas se cruzaron por casualidad, y en aquel instante pareció que dos realidades colisionaban en silencio. La mujer se detuvo por un segundo, como si intentara descifrar quién era aquella figura delgada, de ropa sencilla y mirada exhausta, sentada sola en el rincón. Elena, por su parte, no desvió los ojos. Había en ellos una dignidad silenciosa, la fuerza de quien no tenía nada que esconder. La exesposa se acercó, aún sosteniendo el celular como escudo. «¿Fuiste tú quien trajo a Diego hasta aquí?», preguntó en tono bajo, cargado de incredulidad. Elena solo asintió, la tos robándole las palabras antes de poder responder. La mujer la observó de arriba a abajo.
evaluando cada detalle como si intentara encajar aquella pieza improbable en el rompecabezas de la vida de un hombre tan poderoso. No sé por qué hiciste eso, pero te lo agradezco, dijo de forma seca, casi automática, antes de girarse nuevamente hacia los guardias que la aguardaban. Para cualquiera, sonaría como una formalidad, pero para Elena, aquel breve reconocimiento tuvo el peso de un abrazo que nunca recibió. Aún así, no se permitió alimentar ilusiones. Sabía que, en la lógica fría de ese mundo, su gesto sería rápidamente olvidado. Aún así, mantuvo la cabeza erguida, como quien lleva una verdad que no necesita testigos. Ya había caído la noche cuando Elena decidió dejar el hospital. El cuerpo le dolía en cada músculo y la tos venía en ráfagas tan fuertes que parecía arrancarle trozos por dentro. Al atravesar la puerta de salida, fue engullida por el tumulto de reporteros, cámaras y flashes que buscaban ávidamente cualquier detalle sobre el estado de Diego Santamaría. Nadie la reconoció. Nadie imaginó que la mujer frágil que pasaba en silencio había sido la responsable de mantenerlo con vida hasta allí. Para ellos, no era más que otra sombra entre tantas. Elena se alejó rápidamente, sintiéndose pequeña ante el espectáculo de los medios, como si su presencia en ese escenario fuera un error que debía corregirse. Camino a casa, caminando por calles mal iluminadas, sintió un vacío extraño. Por un lado, la satisfacción silenciosa de haber salvado una vida. Por otro, la sensación amarga de volver al mismo cuarto húmedo, al mismo colchón gastado, a la misma incertidumbre sobre qué comer al día siguiente. La bolsa, con botellas de agua, había quedado abandonada en la acera y con ella también el dinero que tal vez garantizaría la comida de esa noche. Aún así, Elena no se arrepintió. Había dentro de ella una paz distinta, como si hubiera descubierto que, a pesar de su miseria, era capaz de cargar una grandeza que nadie podía quitarle. Cuando por fin se acostó, exhausta, cerró los ojos y vio la imagen de Diego conectado a tubos y máquinas. Se preguntó si sobreviviría a la madrugada, pero una certeza la reconfortaba. Pasara lo que pasara, ella ya había hecho su parte. A la mañana siguiente, el sol apenas había nacido y ya quemaba el asfalto con la promesa de otro día sofocante. Elena despertó tosiendo, los pulmones protestando como si cada respiración fuera un favor que el cuerpo se hacía a sí mismo. Se puso la misma ropa arrugada, tomó una nueva bolsa con botellas de agua y salió a la calle. La rutina, tan conocida, parecía ahora distinta, cargada por el peso de la noche anterior. Mientras cruzaba la avenida, el sonido de una radio de un auto estacionado llamó su atención. La voz del locutor anunciaba en tono solemne: el empresario Diego Santamaría sufrió un infarto fulminante, pero fue socorrido a tiempo y sigue internado en estado grave, bajo cuidados intensivos. Elena se detuvo un instante, el corazón acelerándose. Las palabras confirmaban que él aún estaba vivo. No mencionaban cómo había llegado al hospital, tampoco quién lo había socorrido, pero eso no importaba. Un suspiro de alivio se escapó de sus labios, cargado de un orgullo silencioso. Mientras ofrecía botellas a los conductores, percibió murmullos entre peatones e incluso comentarios en mesas de bares improvisados en la acera. Todos hablaban del magnate. Algunos lamentaban, otros especulaban sobre quién heredaría sus negocios si no resistía. Elena escuchaba todo en silencio, llevando dentro de sí un secreto que quemaba más que la fiebre que empezaba a subir. En algunos momentos, pensó en contarle a Miss Ancintos, alguien que había sido ella quien lo salvó, pero pronto desistía. Nadie lo creería. A ojos del mundo, una mujer pobre y enferma jamás podría ser el puente entre la vida y la muerte de un hombre tan poderoso. Aún así, cada palabra que oía parecía reforzar un lazo invisible entre ellos. Mientras todos veían solo la caída de un gigante,
Ella sabía que había presenciado algo más profundo, la fragilidad de alguien que, pese a todo su poder, dependió de una desconocida sin nada para seguir respirando. El calor de la tarde parecía multiplicar la debilidad de Elena. La tos, antes espaciada, venía ahora en ataques más largos, dejándola sin aire por segundos que parecían eternos. El cuerpo pedía descanso, pero ella insistía en caminar entre los autos, ofreciendo botellas con la voz ronca. Algunos conductores se incomodaban con su presencia debilitada, subiendo el vidrio rápidamente, mientras otros simplemente la ignoraban como si fuera invisible. El poco dinero recaudado ese día apenas alcanzaría para un pedazo de pan. Aún así, lo que más pesaba no era el hambre, sino la sensación de que su cuerpo empezaba a traicionar su voluntad de seguir. En el reflejo de una vidriera, vio la palidez de su propio rostro y percibió que la enfermedad avanzaba más rápido de lo que imaginaba. Mientras tanto, las noticias sobre Diego dominaban radios, televisores de bares y hasta conversaciones al azar en la calle. Los periodistas describían su fortuna, los negocios millonarios y una vida marcada por excesos, pero nadie hablaba del momento del auxilio. Para los medios era como si el empresario hubiera sido salvado por el destino y no por manos humanas. Elena sintió una mezcla de indignación y resignación. No necesitaba titulares, pero tampoco quería ser borrada por completo de la historia. A cada nuevo ataque de tos, sin embargo, entendía que su prioridad debía ser sobrevivirse a sí misma. Apoyada en un poste, sujetándose el pecho con fuerza, cerró los ojos y pensó: ¿será que aguantaré hasta ver cómo sale de esta? La pregunta se le quedó resonando por dentro como un presagio, mezclando miedo y una tosuda esperanza que insistía en no morir. Diego despertó en medio de un borrón de sonidos y luces. El zumbido constante de los aparatos lo envolvía, mezclado con el olor penetrante de antiséptico y el frío que parecía salir directamente de las paredes del cuarto. Intentó mover la mano, pero encontró resistencia, cables, tubos y el peso de un cuerpo que ya no respondía con la firmeza de antes. Su mente aún estaba nublada, pero entre destellos confusos, una imagen insistía en volver. Una mujer de ropa sencilla, el rostro marcado por el sudor y la tos, arrastrándolo como si desafiara lo imposible. No sabía si eso había ocurrido realmente o si era solo un delirio causado por la falta de aire. Aún así, la sensación era tan nítida que su corazón se aceleró, disparando las alarmas del monitor. Una enfermera corrió hacia él pidiéndole calma, y Diego, con voz débil, murmuró: «La mujer, ¿dónde está ella?». La enfermera no entendió de inmediato. Pensó que era delirio, parte de la confusión común en pacientes posinfarto. Pero Diego insistió, repitiendo la misma pregunta con más claridad: «La mujer que me trajo, ¿dónde está?». Su mirada era tan seria que la enfermera vaciló antes de responder. Al fin y al cabo, en los informes internos ya había menciones discretas sobre cómo él había llegado al hospital en un carretón, acompañado por una mujer que desapareció enseguida. «Ella ya no está aquí, señor. No es familiar, solo alguien que ayudó». Diego cerró los ojos, absorbiendo las palabras como si cargaran más peso que cualquier diagnóstico médico. Había sobrevivido no por la eficiencia de sus guardias ni por el privilegio de su fortuna, sino por el gesto desesperado de alguien que probablemente apenas podía cuidar de sí. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió vergüenza de su vida cómoda frente a semejante coraje anónimo. En los días siguientes, Diego permanecía rodeado de familiares, abogados y médicos, todos empeñados en organizar su recuperación y al mismo tiempo administrar los negocios que no podían parar. Pero para sorpresa de todos, su primera pregunta cada mañana era siempre la misma: ¿y la mujer? ¿Encontraron a la mujer que me trajo hasta aquí? La exesposa intentaba disimular la irritación,
alegando que él debía concentrarse en su propia salud, mientras los guardias aseguraban que ya habían hecho búsquedas, pero no encontraron nada. Algunos creían que era solo una obsesión pasajera, fruto del trauma del infarto. Sin embargo, la mirada seria y la voz firme de Diego demostraban que no se trataba de un delirio. Había algo en aquel recuerdo que lo perseguía, una gratitud visceral que no podía ignorar. El médico responsable, intrigado, pidió más detalles. Diego describió fragmentos: la tos insistente, el rostro marcado por el sol, la fuerza improbable que lo arrastró cuando nadie más se movía. Ella estaba ahí. Lo sentí. Me salvó, repetía con convicción. Los familiares intercambiaban miradas discretas, algunos desconfiados, otros claramente incómodos. Al fin y al cabo, ¿cómo aceptar que un magnate rodeado de recursos había sobrevivido gracias a una desconocida que ni siquiera fue identificada? A cada negativa de información, Diego se irritaba y los latidos se aceleraban, obligando a los enfermeros a intervenir. Pero nada lo hacía desistir. Necesitaba reencontrar a aquella mujer. Para él no era solo cuestión de gratitud. Había algo más profundo en ese recuerdo, una sensación de humanidad que hacía años no experimentaba. Y, silenciosamente, la idea de que tal vez tenía una deuda mayor que todo el dinero que poseía comenzó a instalarse en su corazón. Presionados por los pedidos insistentes de Diego, los guardias comenzaron a recorrer la ciudad en busca de cualquier pista de la mujer misteriosa. Preguntaron en bares, esquinas e incluso mostraron imágenes de cámaras de seguridad que captaron la llegada improvisada del carretón al hospital. Algunos reconocían la escena, otros decían haber oído hablar, pero nadie sabía quién era ella. A ojos del público, Elena no pasaba de una sombra sin nombre que apareció en el momento justo y desapareció enseguida. Mientras tanto, en los periódicos y la televisión, los titulares seguían exaltando la lenta recuperación del magnate, ignorando por completo a la figura anónima que había cambiado el desenlace de aquella noche. Elena, por su parte, continuaba con la misma rutina, como si nada hubiera pasado. Vendía sus botellas de agua en los mismos cruces, enfrentando el mismo calor sofocante y la misma indiferencia de los conductores. La diferencia era que ahora el cuerpo parecía agotarse el doble de rápido. La tos no le daba tregua, convirtiendo cada oferta de agua fría en una batalla contra la falta de aire. El dinero recaudado no cubría ni una comida decente, mucho menos los remedios que sabía que necesitaba urgentemente. En ningún momento imaginó que hombres de traje, enviados por Diego, circulaban por la ciudad buscándola. Para ella, el episodio en el hospital ya era pasado, guardado como un secreto íntimo, un recuerdo de coraje que no podía comprar pan, pero que la sostenía en el silencio de las noches solitarias. Era el atardecer cuando Elena, ya casi sin fuerzas, caminaba entre los autos detenidos en un semáforo concurrido. El sol poniente se reflejaba en los vidrios polarizados, y el calor del asfalto subía como un humo invisible, volviendo cada paso más pesado que el anterior. Llevaba apenas algunas botellas restantes en la bolsa, sabiendo que, incluso si vendía todas, aún no tendría lo suficiente para pagar los medicamentos que su cuerpo imploraba. Fue en ese instante cuando un coche negro con las ventanillas abiertas llamó su atención. El conductor no la miraba como los otros. Sus ojos la siguieron con una intensidad extraña, como si la conociera de algún lugar. Era uno de los guardias de Diego que, durante semanas, buscó una sombra sin nombre en las calles de la ciudad. Cuando Elena se acercó ofreciendo agua, él tuvo la certeza. Reconoció el rostro cansado, la tos sofocante, a la misma mujer descrita por su jefe. El hombre no compró la botella, en cambio, estacionó el coche rápidamente y bajó, sorprendiendo a Elena. «¿Eres tú?»,
dijo sin rodeos, con un tono cargado de alivio y urgencia. Elena retrocedió, asustada, pensando que se trataba de un error o incluso de una amenaza. Pero pronto, el guardia explicó, las palabras saliendo rápidas. «Diego Santamaría está vivo por tu causa, te está buscando». Por un instante, Elena no pudo reaccionar. El mundo pareció girar a su alrededor, la tos casi derribándola en plena calle. Los conductores alrededor miraban curiosos, sin entender la escena. El guardia extendió la mano, no como una invitación, sino como una orden disfrazada de respeto. Elena vaciló, el corazón descompasado, dividida entre el miedo a lo desconocido y la extraña sensación de que el destino volvía a llamar a su puerta. El coche negro la llevó directo al hospital donde Diego aún se recuperaba. Elena lo observaba todo por la ventana, el corazón acelerado y la mente inundada de preguntas. Nunca había subido a un vehículo tan cómodo y el contraste con su realidad era tan grande que parecía estar viviendo un sueño extraño. Al llegar, no hubo fila de recepción, ni miradas de desconfianza como antes. Los guardias abrieron espacio y los enfermeros la saludaron con una formalidad que la incomodaba. Para Elena, cada gesto de cortesía sonaba casi irónico. Al fin y al cabo, era la misma mujer que días antes había sido prácticamente expulsada de los pasillos. Ahora caminaba por el hospital como si fuera alguien importante, aunque por dentro aún se sintiera una intrusa con ropa sencilla y la tos sofocante que delataba su fragilidad. En el área de recuperación, Diego la aguardaba en un sillón, más delgado y pálido, pero lúcido y consciente. Cuando sus ojos se encontraron, un silencio pesado invadió el ambiente. Familiares y médicos se detuvieron sorprendidos, observando aquel encuentro improbable. Diego intentó ponerse de pie, a pesar de las recomendaciones en contra, y extendió la mano hacia ella con una intensidad que descolocó a todos a su alrededor. «Eres tú», dijo en voz baja pero firme, como quien por fin reencuentra una parte perdida de sí mismo. Elena se acercó despacio, vacilante, sin saber si debía tomar su mano delante de tantas miradas juzgadoras. Pero cuando sus dedos tocaron los de él, el gesto habló más alto que cualquier palabra. En ese instante, no eran magnate y vendedora de agua, eran solo dos sobrevivientes de una noche en que la vida pendió de un hilo. Diego apretó la mano de Elena con una fuerza sorprendente para alguien aún en recuperación. Sus ojos brillaban con una mezcla de gratitud e incredulidad, como si no pudiera creer que aquella mujer estuviera realmente frente a él. «Tú me salvaste», dijo, la voz embargada. «Si no fuera por ti, yo no estaría aquí ahora». Elena desvió la mirada un instante, sintiendo el peso de aquellas palabras. No estaba acostumbrada a ser reconocida, mucho menos por alguien cuyo nombre aparecía en periódicos y revistas. «Yo solo hice lo que cualquiera debería haber hecho», respondió, la voz ronca, interrumpida por la tos que insistía en anunciarse. El silencio que siguió fue roto por el sonido distante de un monitor cardíaco, recordándoles a todos que la vida de él aún colgaba de un hilo. Diego intentó sonreír, pero el gesto se transformó en una expresión seria. «Quiero ayudarte, lo que sea. Dime qué necesitas». Elena alzó la vista y lo enfrentó de frente con una firmeza inesperada. «No necesito limosna», dijo en tono seco, casi desafiante. «No me trates como caridad. Ya perdí gente en la vida por ser pobre, y no voy a perderme a mí misma aceptando migajas». El impacto de aquellas palabras silenció la habitación entera. Los familiares intercambiaron miradas incómodas, sin entender cómo alguien podía rechazar la ayuda de un hombre tan rico. Pero Diego, en lugar de ofenderse, inclinó la cabeza con respeto. Por primera vez en mucho tiempo, alguien lo miraba sin interés, sin adulación, solo con la dignidad de quien conoce su propio valor, incluso en la miseria. Y fue allí, en ese choque de orgullo y gratitud,
donde nació un respeto que cambiaría la trayectoria de ambos. En los días siguientes, Diego encontró fuerzas para caminar cortas distancias dentro del hospital y se empeñaba en tener a Elena cerca. Su presencia parecía darle más energía que cualquier medicamento. Él hablaba con calma, como quien tiene prisa por vivir, pero miedo de asustar. «No quiero que pienses en caridad», dijo cierto día, apoyándose en el pasamanos del pasillo. «Solo quiero retribuir lo que hiciste por mí. No se trata de dinero, se trata de justicia. Me diste algo que ninguna fortuna podría comprar: tiempo». Elena lo escuchó en silencio, la mirada firme. Luego respondió: «Si quieres ayudarme, dame trabajo, algo que me permita pagar por lo que recibo. No quiero vivir de favores. Quiero tener derecho a levantar la cabeza sin sentir que le debo a alguien». La respuesta dejó a Diego intrigado, casi conmovido. No era la reacción a la que estaba acostumbrado. En su mundo, cualquier oferta de dinero era recibida con entusiasmo, adulación o, como mínimo, alivio. Pero ahí estaba Elena, delgada, tosiendo, claramente necesitada, y aún así poniendo límites para proteger su propia dignidad. «Entonces será así», prometió él. «No será limosna, será oportunidad. Mereces más que las calles y los semáforos». Elena alzó las cejas, escéptica, pero algo en su voz tenía una sinceridad que la desarmaba. Era como si el magnate se hubiera despojado de las capas de poder y estuviera solo como hombre delante de mujer. Aún así, dentro de ella latía un miedo, el de perderse en ese nuevo mundo y acabar reducida a la misma invisibilidad que siempre la acompañó. Poco a poco, Diego comenzó a usar su influencia para cuidar de Elena sin que ella lo notara de inmediato. Pidió a los médicos que le hicieran exámenes detallados y gestionó el inicio de un tratamiento contra la tuberculosis, garantizando que todos los costos fueran cubiertos. Cuando Elena se enteró, reaccionó con firmeza. «Dije que no quería limosna», reclamó, la voz entre la gratitud y la rabia. Diego, con calma, respondió: «No es limosna, es supervivencia. Tú me salvaste cuando nadie movió un dedo. Solo estoy equilibrando la balanza». Pero Elena no se dejaba convencer fácilmente. «Si voy a ser tratada, quiero pagarlo, aunque sea trabajando el doble, limpiando pisos, cuidando algo. Necesito sentir que merezco cada paso de este camino». Su insistencia dejaba claro que su mayor batalla no era contra la enfermedad, sino contra la sombra de la humillación que cargaba desde hacía años. Diego, en lugar de contrariarla, decidió respetarla. Le consiguió un pequeño trabajo en el hospital, ayudando en tareas simples de organización y apoyo a pacientes. No era mucho, pero le daba a Elena la sensación de estar contribuyendo, de no ser solo receptora de favores. En los intervalos se sometía a exámenes y tratamientos, siempre con la dignidad intacta, incluso cuando la tos le recordaba la gravedad de su condición. Para Diego, era sorprendente ver cómo alguien tan acostumbrado a la escasez podía llevar tanta firmeza ante la abundancia. Para Elena, era un desafío constante equilibrar la gratitud con el orgullo, como si caminara en una cuerda floja entre aceptar ayuda y preservar su identidad. Pero, aunque no lo admitiera en voz alta, cada nuevo día de tratamiento era una oportunidad que nunca habría alcanzado sola, y eso, en el fondo, la conmovía. Con el tiempo, la rutina de encuentros en el hospital dejó de ser solo sobre consultas y exámenes. Diego, aún en recuperación, aprovechaba cada intervalo para conversar con Elena. Se sentaban en el jardín interior, donde el aire fresco aliviaba el peso de su enfermedad y la soledad de él. Hablaban de cosas simples, la infancia de Elena en una aldea olvidada, el primer negocio que Diego cerró siendo joven, los recuerdos que ambos guardaban de pérdidas que los marcaron. A pesar de venir de mundos opuestos,
descubrían un terreno común en el dolor y la vulnerabilidad. Diego se sorprendía con la forma en que Elena veía belleza en detalles que él jamás había notado, como la sombra de un árbol al atardecer o la sonrisa cansada de una enfermera. Elena, por su parte, descubría que detrás de la fortuna Diego cargaba una inmensa soledad, disfrazada de reuniones y contratos millonarios. La amistad creció en silencio, con gestos pequeños que decían más que palabras. Diego se empeñaba en acompañarla cuando ella terminaba el turno en el hospital, asegurándose de que tuviera transporte seguro hasta casa. Elena, sin embargo, insistía en volver sola algunas veces, para no parecer demasiado dependiente. En otras ocasiones, le llevaba un pedazo de pastel sencillo comprado en una panadería, explicando con humor: no es mucho, pero está hecho con esfuerzo, y el esfuerzo también tiene sabor. Diego reía, sintiéndose más humano en ese momento que en cualquier banquete de negocios. Había miradas cómplices, conversaciones interrumpidas por la tos de ella y silencios que cargaban más intimidad que largos discursos. Aún no era amor declarado, pero era el comienzo de algo que escapaba al control de ambos. Un vínculo real, construido, no sobre riqueza o miseria, sino sobre la frágil condición de ser humanos en busca de cuidado. No pasó mucho para que la amistad entre Diego y Elena se convirtiera en tema en los pasillos del hospital y más allá. Los enfermeros cuchicheaban cuando veían al magnate sentado en el jardín junto a una mujer de ropa sencilla, riendo de historias que nada tenían que ver con negocios o cifras millonarias. Algunos lo consideraban bonito, otros lo juzgaban un capricho pasajero de un hombre aburrido de su propia vida. En los periódicos comenzaron a aparecer notas discretas, insinuando que Diego tenía una nueva compañía misteriosa, lo que solo aumentaba la curiosidad sobre quién era aquella mujer. La exesposa, molesta, no ocultaba el desprecio. Ella solo está cerca de ti porque quiere algo a cambio, soltó durante una visita. Pero Diego permaneció callado, dejando que el silencio hablara más que cualquier justificación. En el barrio de Elena, las cosas no eran diferentes. Los vecinos comenzaron a comentar cuando notaron que pasaba menos tiempo en los semáforos y más en el hospital. Algunos la acusaban de venderse a un rico. Otros decían que había tenido una suerte de oro. Elena sentía el peso de esos comentarios como piedras lanzadas por la espalda, pero mantenía la cabeza erguida. No le debo nada a nadie más que a mí misma, repetía en silencio cada vez que la duda amenazaba con corroer su confianza. En el fondo, lo que más la hería no era la malicia de la gente, sino el recuerdo de haber sido abandonada una vez justamente por ser pobre. No quería que su dignidad volviera a ser cuestionada. Y, a pesar del apoyo de Diego, había noches en que lloraba sola, preguntándose si tendría fuerzas para enfrentar no solo la enfermedad, sino también el prejuicio de dos mundos que insistían en decir que no se pertenecían. Cansado de oír insinuaciones y de ver a Elena cargando sola el peso de las miradas acusadoras, Diego tomó una decisión inesperada. Durante una conferencia de prensa organizada para actualizar su estado de salud y tranquilizar a los inversionistas, pidió la palabra antes de que el asesor pudiera conducir el evento. Los flashes de las cámaras lo cegaban, pero su voz salió firme, aunque lenta. Estoy vivo hoy, porque alguien tuvo el coraje de socorrerme cuando todos solo miraban. Esa persona no fue un médico, no fue un guardia, no fue un pariente, fue una mujer sencilla, anónima, que puso su propia vida en riesgo para salvar la mía. El silencio que siguió fue tan profundo que se podían oír los clics de las cámaras intentando capturar cada expresión. Elena veía la escena de lejos, escondida tras la multitud, el corazón acelerado.
Cuando oyó a Diego pronunciar su nombre en público, casi no lo creyó. Elena es la razón por la que estoy aquí. A ella le debo no solo mi vida, sino una nueva forma de verla. No se trata de caridad ni de deuda. Se trata de reconocer dignidad donde muchos insisten en no verla. Los reporteros tomaban notas frenéticamente, algunos incrédulos, otros encantados con la revelación. Para muchos, aquello era una ruptura de paradigma, un magnate admitiendo su vulnerabilidad y exaltando a una mujer invisible a los ojos de la sociedad. Para Elena fue como si un peso se desprendiera de sus hombros. No porque ahora todos supieran de su coraje, sino porque, por primera vez, alguien poderoso la trataba no como caridad, sino como igual. Tras la conferencia, la vida de Elena no volvió a ser la misma. De un día para otro, pasó de anónima a centro de atención. Periodistas aparecieron en su puerta, vecinos que antes la ignoraban ahora aplaudían para saludarla, y hasta extraños en la calle la reconocían como la mujer que salvó al magnate. Para algunos era heroína, para otros interesada. Ese contraste la incomodaba, como si estuviera siendo empujada a un escenario en el que nunca quiso actuar. En el fondo, Elena solo deseaba lo básico: salud, dignidad y paz. El ruido externo parecía más grande que su propia voz, y en muchos momentos tuvo ganas de esconderse de todo. Aún así, había una semilla de orgullo germinando dentro de ella, porque sabía que por primera vez el coraje de una mujer invisible había sido notado. Pero el reconocimiento también trajo nuevos desafíos. Gente de su barrio empezó a pedirle ayuda, creyendo que por estar cerca de Diego, ahora tenía acceso a dinero. Algunos se acercaron con sonrisas falsas, otros con exigencias veladas. Elena se sentía presionada, temiendo que su vida fuera engullida por expectativas que no podía cumplir. Del lado de Diego, la reacción del mundo empresarial fue dividida. Algunos admiraron su humildad, otros lo acusaron de debilitar su imagen de hombre inquebrantable. Pero nada de eso le importaba a él. Lo que realmente le daba sentido era estar al lado de Elena, mostrándole que ya no tenía por qué elegir entre el pan y el remedio. Para ella, sin embargo, la lucha era interna. Aceptar ayuda sin sentirse dependiente, vivir un amor naciente, sin miedo a ser reducida a la diferencia social que siempre le pesó. Con el paso de los meses, la amistad entre Elena y Diego empezó a adquirir contornos diferentes. Ya no eran solo charlas en el hospital o encuentros casuales. Había una complicidad silenciosa que se manifestaba en los pequeños gestos. Diego, acostumbrado a un mundo donde todo era protocolario e interesado, descubría en la risa de Elena una libertad que jamás halló en banquetes o reuniones. Elena, por su parte, veía en Diego no al magnate de las portadas, sino a un hombre que, a pesar de toda su fortuna, cargaba cicatrices invisibles. Muchas veces se sorprendía deseando estar a su lado no por gratitud, sino por el simple consuelo de su presencia. Aún así, guardaba los sentimientos como secreto, temiendo que el amor fuera confundido con ambición. Diego también luchaba contra sus propios fantasmas. Divorciado, distante de sus hijos y acostumbrado a relaciones superficiales, se sentía vulnerable por primera vez en años. La figura de Elena lo desarmaba. Era imposible no admirar la fuerza de alguien que, incluso rodeada de miseria, se negaba a perder la dignidad. Pero pesaban las diferencias sociales, recordadas en cada murmullo, en cada mirada atravesada que recibían. Había noches en las que Diego, acostado en su cama lujosa, se preguntaba si tendría el coraje de asumir públicamente sentimientos que ya no podía negar. Y había noches en las que Elena, en su cuarto sencillo, se preguntaba si algún día podría amar a alguien tan distante de su mundo, sin perderse a sí misma. Era un amor en gestación, hecho de silencios cargados,
miradas demoradas y un miedo constante de que el abismo entre ambos fuera mayor que cualquier puente que se atrevieran a construir. Cierta tarde, en el jardín del hospital, donde tantas conversaciones habían ocurrido, Diego respiró hondo y decidió que ya no podía contener lo que sentía. El viento leve agitaba las hojas de los árboles y Elena, sentada a su lado, hablaba distraída sobre cómo soñaba con estudiar enfermería si tuviera condiciones. Él la interrumpió con una sinceridad que volvió el aire más denso. Elena, tengo que decirlo, no pienso en ti solo como alguien que salvó mi vida. Pienso en ti como alguien con quien me gustaría vivir la mía. Las palabras salieron cargadas de emoción, sin ensayo, y resonaron dentro de ella como un trueno inesperado. Elena guardó silencio por largos segundos, los ojos fijos en el suelo, la tos atascada en la garganta. No sabía si sentía alegría o miedo. Cuando por fin alzó la mirada, había lágrimas contenidas. Diego, no entiendes. Yo vengo de un lugar donde nada sobra. Ya lo perdí todo por ser pobre. Si te digo que sí, la gente me llamará interesada. Dirán que voy detrás de tu dinero. Y si algún día tú lo crees, me pierdo. No puedo arriesgar mi dignidad de ese modo. Las palabras eran duras, pero llevaban la verdad de quien tiene cicatrices profundas. Diego le tomó la mano, respetuoso, sin forzar una respuesta. No, quiero que seas otra persona. Te quiero exactamente como eres. No tengo miedo de lo que dirán, solo me da miedo que nunca creas en mí. El silencio que siguió fue denso, y en ese instante, Elena comprendió que por más que intentara protegerse, ya estaba envuelta en algo más grande que sus miedos. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio distinto entre ellos, no de alejamiento, sino de reflexión. Elena evitaba hablar de lo que Diego había confesado, pero su forma de mirarlo ya no era la misma. Había ternura en cada gesto, aunque enmascarada por el miedo a entregarse. Diego, paciente, no la presionaba. En cambio, lo demostraba con acciones. Caminaba a su lado, incluso cuando la tos la obligaba a detenerse. Le llevaba libros sencillos para que pudiera estudiar y escuchaba sus historias sin interrumpir jamás. Para Elena, aquello era desconcertante. No estaba acostumbrada a ser tratada con tanto respeto y atención. Poco a poco, comenzó a percibir que tal vez podía permitirse sentir algo que no fuera culpa o vergüenza. Fue en una mañana lluviosa que su muralla empezó a derrumbarse del todo. Sentados ante la ventana del hospital, Elena comentó, casi sin pensar: «Es curioso. Nunca imaginé que alguien como tú pudiera estar aquí conmigo, escuchando mis historias banales». Diego sonrió, con la serenidad de quien ya tiene su respuesta. «Son tus historias las que le dan sentido a las mías», respondió. Elena bajó los ojos, un leve rubor en el rostro. Por primera vez, no. Intentó rebatir con palabras duras o recuerdos amargos. Solo dejó que el silencio llenara el espacio entre ellos, un silencio cargado de aceptación. En ese instante, comprendió que resistirse era inútil. El sentimiento ya había florecido dentro de ella, discreto pero terco, como una flor naciendo entre las grietas del asfalto. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que amar no era sinónimo de perderse, sino de encontrar una nueva versión de quien siempre fue. El día en que aparecieron, juntos por primera vez en público, fue como echar gasolina a una hoguera ya encendida. Diego se había recuperado lo suficiente para retomar algunos compromisos y decidió llevar a Elena a una inauguración benéfica organizada por una de sus empresas. Cuando entró del brazo con ella, los flashes de las cámaras se dispararon en secuencia, capturando cada detalle del contraste. El magnate elegante, aún frágil por la enfermedad, y la mujer sencilla, con un vestido modesto que había comprado con mucho esfuerzo. Los cuchicheos comenzaron de inmediato.
Algunos periodistas aplaudían el coraje, otros publicaban titulares maliciosos sobre el romance improbable del año. Elena mantuvo la mirada firme, aunque sentía el corazón martillar en el pecho. Diego, percibiendo su tensión, apretó su mano y susurró: «Deja que hablen. Lo que importa está aquí». Los días siguientes fueron aún más difíciles. La exesposa de Diego se encargó de criticar públicamente la relación, diciendo que Elena solo buscaba comodidad financiera. Parte de la prensa reforzaba esa narrativa, mientras algunos amigos de Diego se apartaron, incapaces de aceptar su presencia en su círculo. Del lado de Elena, los vecinos se dividían entre admiración y envidia, y algunos la acusaban de haberse olvidado de dónde venía. Sin embargo, en lugar de retroceder, decidieron enfrentar todo juntos. Diego no escatimaba declaraciones de apoyo, reafirmando que Elena era la razón por la que estaba vivo. Elena, por su parte, respondía con dignidad cuando la cuestionaban, dejando claro que no estaba allí por riqueza, sino por amor. Cada ataque los acercaba más, como si el mundo exterior sirviera solo para reforzar la elección que habían hecho. Por primera vez, Elena no sentía que necesitara esconderse. Era parte de la vida de él, y juntos empezaban a probar que, por más alto que fuera el muro de las clases sociales, el amor tenía fuerza para atravesarlo. Con el tiempo, los rumores y críticas comenzaron a perder fuerza ante la firmeza con que Diego y Elena mantenían la relación. Fue entonces cuando, en una tarde tranquila en el jardín de la casa de él, entre tazas de café y risas suaves, surgió la conversación que lo cambiaría todo. Elena, mirando el horizonte como quien habla consigo misma, murmuró: «Siempre soñé con ser enfermera. Quizá sea una locura pensarlo ahora, pero quisiera poder cuidar de personas como yo fui alguna vez, sin condiciones de pagar». Diego la miró con brillo en los ojos, más emocionado que sorprendido. «Entonces no es locura, Elena. Es un propósito. Si eso deseas, vamos a hacerlo realidad». La naturalidad con que lo dijo la desarmó, como si lo imposible al fin hubiera tomado forma. Por primera vez, ella no respondió con resistencia. Solo dejó escapar una sonrisa tímida. En los meses siguientes, Diego se dedicó a transformar el sueño de ella en realidad. Inscribió a Elena en un curso preparatorio, financió los materiales y se aseguró de que tuviera tiempo para estudiar sin renunciar a la dignidad. Pero Elena se empeñó en pagar parte de los gastos con lo que ganaba ayudando en tareas del hospital, manteniendo su promesa de no aceptar todo gratis. «No quiero que esto sea solo tu proyecto, quiero que sea mío también», decía con firmeza. Diego respetaba esa postura y, en verdad, admiraba aún más su fuerza. Cada noche de estudio, cada página de cuaderno garabateada, era para Elena un paso lejos de las esquinas calientes y de las botellas de agua vendidas al sol. Para Diego, acompañar ese proceso era como redescubrir el valor de las cosas simples, la belleza de empezar de nuevo, incluso después de haberlo conquistado todo. El día de la graduación llegó como un sueño que parecía inalcanzable años atrás. Elena, vistiendo la toga sencilla prestada por la universidad, apenas creía estar en aquel escenario. Las manos le temblaban no de debilidad, sino de emoción contenida. Miró hacia la platea y encontró a Diego en primera fila, más saludable, sonriendo con un orgullo que ningún contrato millonario le había traído jamás. Al recibir el diploma, las lágrimas descendieron sin que pudiera contenerlas. Cada línea en ese papel representaba no solo horas de estudio, sino noches de hambre, días de calor en los semáforos, la enfermedad que casi la mató y, sobre todo, el coraje de no desistir de sí misma. El aplauso resonó como un abrazo colectivo, pero para Elena lo que importaba era la mirada de Diego, firme como quien decía en silencio: «Sabía que lo
lograrías. Tras la ceremonia ya afuera, Elena respiró hondo, sintiendo el aire de la noche como si fuera un regalo. Diego se acercó, tomó sus manos y dijo: «Este diploma no es solo tuyo, es de todos los que aún vas a cuidar, de cada vida que vas a tocar, y yo estaré a tu lado en cada paso». Elena sonrió entre lágrimas, sintiendo que ese era el verdadero triunfo. No solo superar la pobreza y la enfermedad, sino transformar su dolor en fuerza para ayudar a otros. En el fondo, comprendía que el destino la había llevado hasta Diego no solo para salvarle la vida aquel día, sino para que ambos descubrieran que el verdadero valor no está en lo que se posee, sino en lo que se comparte. Aquella noche, bajo el cielo estrellado, Elena sintió que su camino dejaba por fin de ser solo supervivencia. Ahora era misión. Meses después de la graduación, el sueño de Elena tomó forma concreta. La inauguración de la clínica gratuita para atender a personas que, como ella alguna vez, no tenían cómo pagar un médico. El edificio no era lujoso, pero sí acogedor. Paredes claras, salas aireadas, equipos simples, aunque suficientes para garantizar dignidad en la atención. Diego había financiado la estructura, pero se empeñó en mantener el nombre de Elena al frente del proyecto. «Fue tu coraje el que construyó esto, no mi dinero», decía siempre que alguien intentaba felicitarlo. El día de la apertura, se formaron filas en la puerta, compuestas por trabajadores, madres con niños en brazos, ancianos que hacía años no veían a un médico. Elena caminaba entre ellos con la bata recién planchada, todavía acostumbrándose a la idea de que ahora era enfermera. Sus ojos brillaban al reconocer en cada rostro la misma lucha que un día fue la suya. Durante la ceremonia, Diego habló brevemente, pero pronto pasó el micrófono a Elena. La voz de ella, ronca de emoción, resonó por el patio sencillo. «Sé lo que es esperar una ayuda que nunca llega. Sé lo que es elegir entre comprar pan o remedio. Hoy, esta clínica existe para que nadie tenga que volver a hacer esa elección». Las palabras arrancaron aplausos y lágrimas a muchos presentes. Diego observaba de pie, con los ojos húmedos, sintiendo que ningún premio, contrato o fortuna se comparaba a aquel momento. Allí estaba la mujer que un día lo arrastró en un carretón, ahora levantando con dignidad un espacio para salvar vidas. Para Elena, la clínica era más que un lugar de atención. Era la prueba de que el dolor no había sido en vano, de que el coraje podía transformar no solo un destino, sino cientos. El tiempo pasó y la clínica se convirtió en un punto de esperanza para muchos. Elena dedicaba sus días a cuidar a los pacientes con la misma entrega con que un día arrastró a Diego por las calles. Su bata blanca cargaba historias de gratitud, y cada vida atendida era un recordatorio de que su pasado de dolor ahora servía de fuerza para otros. Diego, aún retomando sus negocios, hacía cuestión de estar presente siempre que podía. A su lado, descubrió una forma distinta de vivir. Menos contratos y cenas de gala, más sonrisas sinceras y abrazos de gente sencilla. La rutina de ambos ya no estaba marcada por las diferencias, sino por la suma de esfuerzos. Donde antes había solo supervivencia y soledad, ahora había amor y propósito compartido. Por la noche en casa, lejos de las cámaras y las miradas curiosas, eran solo Diego y Elena, dos sobrevivientes que encontraron en el otro la oportunidad de recomenzar. A veces, sentados en el balcón, recordaban el día en que todo empezó. El colapso en medio de la calle, el carretón improvisado, el miedo a la muerte. Reían y lloraban al mismo tiempo, como quien entiende que a la vida le gusta escribir sus historias en escenarios improbables. Si no fuera por aquel día, quizá nunca nos habríamos encontrado, decía Diego, apretándole la mano. Elena respondía con una sonrisa serena, los ojos reflejando la certeza de que no había azar.
había destino. Y allí, bajo el silencio de la noche, sabían que la verdadera riqueza no estaba en las bóvedas de los bancos, ni en los bolsillos vacíos, sino en la capacidad de amar y ser amado, de cuidar y ser cuidado. Años después, cuando la clínica ya se había vuelto un referente y el nombre de Elena era respetado mucho más allá de las fronteras del barrio donde creció, ella se sorprendía pensando en el día en que todo comenzó. A veces regresaba en coche por la misma avenida donde vendía botellas de agua y se detenía en el semáforo que tantas veces fue testigo de su lucha silenciosa. Allí recordaba el polvo, el calor, la tos sofocante y el carretón que se convirtió en navío de salvación. A su lado, Diego le tomaba la mano, ahora con la serenidad de quien encontró un hogar no en mansiones, sino en alguien que le enseñó el verdadero valor de la vida. Cuando miraba hacia atrás, Elena no veía solo miseria o dolor, veía los peldaños que la llevaron hasta allí, donde podía ofrecer a otros la oportunidad que un día no tuvo. La vida es extraña, Diego, dijo cierta vez mirando el horizonte. Me quitó casi todo, pero me devolvió a ti y me dio un propósito. Él sonrió, besándole la mano y respondió, no fue la vida, Elena. Fuiste tú quien eligió no rendirte. Y en ese momento, bajo el sonido distante de las bocinas que otrora fueron la banda sonora de su supervivencia, Elena comprendió que su mayor victoria no estaba en la riqueza conquistada al lado de Diego, ni siquiera en el reconocimiento público. Su mayor victoria fue haber cruzado la línea tenue entre el dolor y la esperanza, probando que incluso en los lugares más improbables pueden hacer una historia de amor capaz de transformar destinos.